No hay nada nuevo bajo el sol. Y por lo demás todo se olvida. Lo que un día volverá a ser. Todos los ríos regresan. Oh, oh, oh. Es tan corto y tan corta, dime que no me nada social. Solo Dios que por haberlo hecho eterno en su descanso. No hay nada nuevo bajo el sol. Y por lo demás todo solo. No hay nada en este mundo, no, que pueda dar felicidad. Acuérdate de creador y de tu alegría en él encontrarás. Oh, Miriamcita. Ah, mira. Anita de México, muchos saludos para ti. Gracias por conectarte, amiga. Gracias por estar aquí, Anita, siempre firme. Y Miriam, nada que decir. La ambición trae desilusión y al final nada nos quedará. Somos polvo y un día regresaremos a él y nuestras manos vacías estarán. No hay nada nuevo bajo el sol. Y el hombre Mónica, llegaste, guerrera. que se hizo se volverá. De todas maneras le mandé el link a Gina, por si acaso. César, vamos con todo y sin miedo. Vamos con todo nomás, César. Javiera, mira Javiera, apareció Javierita. Saludos a Jaime. Ah, perfecto, ya. Me la avisaste a Oriana ya. ¿Qué pasó acá? Ya. Es el afán y nuestro empeño por la vida alcanzar así la libertad. Tengo mucha sed. Demasiada sed. No hay nada nuevo bajo el sol. Tan solo Dios te puede dar la eterna felicidad. Ok. Vamos a iniciar entonces la jornada de hoy. Vamos a terminar, Dios mediante. Saludos a Paul. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido. Qué rico tenerte por acá. Gran guerrero de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Paul. Tú también. Todos tenemos que entrar en esta guerra espiritual. Así que me imagino que ya están instalados, están listos, están con su tecito de hierba, su yuyo. Ok, con su espada de 2 filos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a iniciar con una oración entonces, ¿vale? Ok. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche porque nos volvemos a reunir como iglesia, como pueblo. Gracias porque muchos estaban esperando esta transmisión, están siguiendo este análisis, estos estudios, y esperamos que esto sea de gran edificación, educación, formación y bendición espiritual para todos aquellos que lo escuchen. Te ruego por tu Espíritu Santo para que nos acompañe nuevamente
y también oramos por aquellas familias que están pasando situaciones difíciles de salud, económicas, laborales, familiares, que tú puedas ayudarlos a solucionarlo y soportar. En especial por el padre de nuestra amiga y hermana Moira, que pueda pronto salir de esa situación en la que se encuentra. Oramos perseverantemente por esa situación y que le dé fortaleza a mi amigo Alex, a Moira, a su papito y a toda su familia. También oramos por Mónica, por Gina, por Jaime, por Javierita, por Anita, por Milena, por mi amigo César, por por nuestros hermanos que están fuera de Chile, en Estados Unidos, en Colombia, por Joana, por Juan Diego, por Kevin, mi amigo de Colina. Gracias por toda esa gente linda que tú has puesto en mi camino para poder yo aportar con algo de lo que tú me has dado. Gracias, Padre, por eso. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por el alimento que me das, por la salud, por la vida, por el sustento que me haces llegar para poder yo desenvolverme en mi trabajo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ando con una alergia. Bueno, soy muy alérgico al polvo, a los cambios de temperatura, entonces siempre ando con un problema en la nariz, si se han dado cuenta. Ok. Bueno, vamos a ver si lo puedo solucionar. No tengo ninguna servilleta cerca por acá. A ver. No tengo ninguna servilleta, así que voy a tener que aguantarme por ahí nomás. Ya. Bueno, vamos a iniciar comentando lo siguiente. Hay una plataforma que no estaba andando. Ahora sí. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro análisis del libro de Apocalipsis. Estamos analizando la carta a la iglesia de Éfeso, es decir, a los hermanos de Éfeso, a los efesios, ¿ok? Yo imagino que ustedes ya han repasado el resto de clases, las clases anteriores. Saludos a Évila, gran noche. Gran noche para ti. Saludos a toda tu gente que esté por ahí acompañándote. Gracias, Évila, por estar nuevamente conmigo acá, aportando siempre con tus mensajes. ¿Qué dices? Ya somos dos los que padecemos la alergia. Sí, es una alergia que parece que estuviese resfriado, pero no estoy resfriado, es una alergia solamente. Al polvo, no sé a qué cosa. ¿Qué pasa? Que cuando abro los libros así, me da como una alergia, ¿verdad? Entonces, por eso que ustedes me ven siempre en las transmisiones que yo ando así. Ok, bueno. Y antes de comenzar con Apocalipsis, capítulo 2, del versículo, vamos a ver, porque quiero hacer una introducción para profundizar sobre el tema de los gnósticos, que me estuvieron preguntando sobre eso. Y bueno, todo esto, Évila, si estás por ahí, Évila, me estás escuchando, estuve investigando, bueno, me falta todavía investigar, pero estuve viendo sobre el tema de Domiciano y Diocleciano. Entonces Diocleciano también tuvo una incidencia bastante importante en relación con la iglesia. Ya lo vamos a comentar eso en alguna transmisión. Fíjate tú que los historiadores, cuando quieren destacar a algunos de los emperadores romanos o líderes romanos más prominentes, la verdad es que dejan de lado a Domiciano y más hablan de Diocleciano. Bueno, ya voy a dedicarme a eso, pero es curioso, me pareció curioso, a propósito de lo que Évila el otro día me corrigió. Yo me había equivocado, ¿no es cierto? Dije que Juan estaba preso en la isla de Patmos durante el dominio de Diocleciano, pero en realidad era Domiciano, ¿va? Bueno, en fin. Respecto a los nicolaitas, hablamos sobre... Sí. Polen.
Sí, claro, sí. Hay polen que venden en un artefacto que dispara, ¿no es cierto? Voy a comprar de eso. Es un polen con miel de abeja que hay. Muy bueno, lo voy a comprar. Gracias, gracias. Mañana voy a consultar a ver por ahí si lo consigo en alguna farmacia, a ver si lo puedo encontrar. Gracias. Eh, Respecto a los gnósticos, yo quisiera leerles algo, un dato adicional. Bueno, vi varias fuentes, pero me pareció que este es un diccionario bíblico básico, lo venden en cualquier librería cristiana, y acá pues habla justamente sobre los gnósticos, y me pareció lo más sencillo explicado posible. Vi otras fuentes, pero se complican un poco, ¿no? Esto es lo más sencillo que encontré. Acá pueden ver ustedes. Este es un diccionario súper sencillo, un diccionario para hogar, familiar, y sin embargo es bastante bueno, muy acotado, muy sencillo, muy preciso. Y cuando voy a la parte de los gnósticos, yo quiero compartirles un poquito para ver si ahondamos un poco en este tema de los gnósticos, porque justamente el apóstol Juan estaba teniendo problemas, o por lo menos el Señor Jesús alaba, ¿no es cierto? Felicita de alguna manera a la iglesia de Éfeso por su resistencia y eh, su eh, eh, ¿cómo se llama? Su resistencia a recibir las enseñanzas o confundirse con las ideas de los gnósticos. Pero vamos a profundizar un poquito a ver quiénes son estos gnósticos. Quiero leerle textual de lo que sale acá en el diccionario. Bajo el apartado de gnosticismo, dice movimiento filosófico religioso que tuvo su apogeo en el siglo II después de Cristo. Sus ideas básicas, sin embargo, se estaban ya introduciendo en el siglo I, ¿ah? Y fueron combatidas por los apóstoles con el Evangelio de Juan y Primera de Juan. ¿Se acuerdan que leímos Primera de Juan cuando decía si alguno viene, ¿verdad? Bueno, no, leímos Tercera de Juan, pero Primera de Juan también da advertencias sobre los anticristos, ¿se acuerdan? Así como en las epístolas de Pablo. Pablo también advierte respecto a los falsos maestros. El gnosticismo se formó con teorías de tradiciones persas o zoroastrismo. Los persas vendrían a ser lo que hoy en día son los iraníes, ¿ya? Ellos vienen de una tradición eh, persa, que eran seguidores de este hombre semidios Zoroastro. Y conceptos platónicos que se mezclan con el mensaje cristiano. Era un sincretismo, era una mezcla entre religión pagana, zoroastrista, persa, griega, ¿cierto? Conceptos metafísicos griegos, especialmente platónicos, y que se mezclaron, o estos gnósticos tomaron para sí algunas de las enseñanzas cristianas y las mezclaron. Conceptos platónicos, surgió así una gran diversidad de sectas y grupos de doctrinas gnósticas. Esa diversidad no permite dar una definición que sea aplicable exclusivamente a una de ellas, es decir, entre las distintas sectas gnósticas hay matices. Es como lo que pasa hoy día, dentro de las distintas sectas judaizantes cristianas hay distintos matices. Hay sectas judaizantes, o hoy día le llaman mesiánicas, ¿no es cierto?, que son sectas que no son cristianas en realidad, sino que son una mezcla de cristianismo con posturas judaicas. Y eso son movimientos apóstatas, en realidad. Cuando usted vea movimientos cristianos que tienen un marcado tinte judaico, eso es apostasía, eso no es cristianismo, eso es una mezcla, ¿vale? Y entre ellos hay diferencias, hay matices. Entonces dice acá, respecto a los gnósticos, esa diversidad no permite dar una definición que sea aplicable exclusivamente a una de ellas. No se puede dar una definición precisa porque eso tiene muchos matices, los distintos grupos de gnósticos. Pero en general se puede decir que el gnosticismo planteaba lo siguiente:
Y ahora voy a nombrarle varios puntos los cuales se caracterizan en términos generales los gnósticos, ¿vale? Ok. Letra A, está separado por letras, de la A hasta la I. No, hasta la J. Bueno, vamos a ver si leemos varias de estas. Dice así: una de las premisas que tienen los gnósticos es la siguiente, que el hombre se salvaba por medio de la gnosis, que es lo mismo que decir conocimiento, gnosis, que no debe confundirse con el simple conocimiento intelectual. Ellos decían que se salvaban por medio de la recepción de un conocimiento no intelectual, es decir, como parte de un proceso intelectivo, un proceso mental, de raciocinio, lógico, ¿no es cierto? Sino que ellos hablaban de un conocimiento místico, un conocimiento que tiene que ver con la intuición, ¿cierto? Es un conocimiento que se recibe por revelación, dicen ellos. ¿Vale? Por eso que muchos cristianos hoy en día, muchas congregaciones u organizaciones cristianas hoy en día están salpicadas con esta corriente gnosticista, aunque no lo creas. Porque han escuchado ustedes esos que dicen, Dios me habló, ¿cierto? Dios me habló, Dios me mostró, dicen ellos, ¿cierto? Claro, ellos intentan adquirir un conocimiento de la divinidad por medio de revelaciones, ignorando lo que dice la Escritura, ¿vale? Entonces, ellos le dan más importancia a lo que supuestamente se le revela de manera mística, de manera espiritual, aunque eso vaya en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios, ¿vale? Así que ese es el tipo de conocimiento al cual aspira la gnosis, ¿cierto? El gnóstico, el gnosticismo. Letra B, que esa gnosis o ese conocimiento, ¿no es cierto?, era esencialmente secreto y se concedía solo a unos cuantos privilegiados o iniciados. Es decir, unos cuantos solamente podían tener acceso o tenían el privilegio de ser receptores de esa revelación. Bueno, hoy en día sucede lo mismo en muchas iglesias cristianas, ¿cierto? Donde se levantan supuestos profetas en la congregación y ellos dicen ser receptores de un mensaje, ¿no es cierto? Y ellos le andan dando mensajes a los hermanos, ¿no es cierto? Bueno, algo parecido. Son solamente iniciados, exclusivamente iniciados pueden recibir esa revelación. Al contrario del mensaje bíblico, en el cual nosotros ya hemos estudiado en el libro Apocalipsis, donde se nos enseña que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Cristo para revelar por medio de su ángel a Juan y ahí a toda la iglesia. O sea, el libro de Apocalipsis es una revelación para todos los seres humanos, ¿vale? Está disponible para todos los seres humanos. C, que las escrituras del Antiguo Testamento eran interpretadas alegóricamente, ¿vale? Alegóricamente, es decir, la interpretación alegórica es contraria a la interpretación literal. Es decir, cuando yo leo un texto, tengo que buscar algún sentido, un doble o triple sentido oculto en el texto. Tengo que decodificar el texto. ¿Ah? En eso consiste la alegoría, ¿cierto? La alegoría es una narrativa simbólica, ¿cierto? La cual tengo que decodificar o descubrir su significado oculto. Esa era la tendencia del gnóstico, de ver en la escritura todo alegóricamente. Y que es tremendo, porque hay pasajes de la escritura que son claros, llanos, precisos, literales, no hay nada que interpretar. Y sin embargo ellos le daban otra lectura. Bueno, detrás de entonces que las escrituras del Antiguo Testamento eran interpretadas alegóricamente y consideradas como obra de un demiurgo, un dios secundario que era quien, además, había creado los cielos y la tierra. Bueno, el gnóstico no cree en el dios
creador de los cielos y la tierra, según Génesis, según la Escritura, según el Antiguo y el Nuevo Testamento. No cree en el Jehová, Dios de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra. Ellos tienen un concepto griego de Dios, el famoso demiurgo, el demiurgo, que es una especie de ser superior, ¿no es cierto? Una mente, un poder supremo, ¿no es cierto?, que ha dado orden al cosmos, ¿cierto? Letra D. Los gnósticos dicen que Dios, como sumo bien, noten cómo lo describen, el sumo bien. Son conceptos medio abstractos así. Que Dios, como sumo bien, no podía tener ningún contacto con la materia, pues esta es esencialmente mala. ¿Ok? Es esencialmente mala. Ok. Bueno, ellos creen en un concepto que se llama el dualismo. El dualismo. El dualismo simplemente dice relación con se concibe al ser humano, se concibe al ser humano especialmente en dos esferas, una espiritual y una material, ¿cierto? El espíritu humano estaría encerrado en esta cárcel que es el cuerpo humano. Todos estos son conceptos griegos, son conceptos griegos. Entonces, pues, por medio de la gnosis, nosotros nos liberamos de esta cárcel que es el cuerpo humano, ¿vale? Ok, letra E. Que ese Dios, sin embargo, tenía ciertas emanaciones o eones, una de las cuales era el demiurgo, que había creado la materia en contra de la voluntad de Dios o a lo menos sin su conocimiento. F, que en el hombre natural hay una parte neumática. La parte, cuando dicen neumática, viene de neuma, que es espíritu. ¿Ok? Que en el hombre natural hay una parte neumática que desea volver a Dios y otra parte material o carnal que se opone. Bueno, lo que le explicaba recién respecto al dualismo. G, que los seres humanos se dividen en 3 clases, dependiendo de la cantidad de gnosis que ellos tengan. Los neumáticos, que la tienen plenamente, tienen la gnosis plenamente, los que solo poseen la citis o fe, que logran cierto grado de salvación, y los que, tomados por el mundo material, no tienen posibilidad alguna de salvarse. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el vocabulario de los gnósticos es realmente es filosófico, es místico. ¿Se dan cuenta? Bueno, he querido compartirlo un poquito esto porque una de las cosas que dan testimonio los padres de la iglesia cuando describen a los gnósticos en sus cartas, en sus escritos, es de que los gnósticos, diríamos hoy día, eran bastante light, eran bastante livianos a la hora, desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral eran bastante inmorales, en realidad, eran bastante livianos. O sea, ellos no le daban mucha importancia al matrimonio, al compromiso matrimonial, a la fidelidad de las relaciones íntimas, personales. Ellos no respetaban mucho los principios morales de Dios, digamos, del Dios cristiano, digamos. Por lo tanto, había un menosprecio hacia la ley de Dios, hacia la ley moral de Dios. Así que eran bastante relajados, light, diríamos hoy día. Así que contra eso tuvo que enfrentarse el apóstol Juan, y para eso hay antecedentes en el Evangelio según San Juan y en las cartas de Juan, las 3 cartas de Juan, amén de que Pablo también advirtió respecto a esto. ¿Okay? Dicho eso, entonces,
Retomo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Habíamos hablado de que a pesar de que el Señor Jesús reconoce muchas cosas bonitas, muchas cosas buenas de la iglesia de Éfeso, luego le da un pequeño tironcito de orejita a los hermanos de Éfeso porque le tienen que señalar algunas cositas para que sigan en la senda correcta. Y el versículo 4 dice, Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo de eso habíamos visto. ¿Se acuerdan que citamos Mateo 24:48 cuando dijimos, pero aquel siervo malo, cuando dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir? Y comenzase a dar mal testimonio, ¿verdad? Comenzase a golpear y a abusar de las ovejitas del Señor, cuando ya empieza a ejercer su labor de obrero, de siervo, pero por cumplir, por intereses personales, por ambiciones, no por vocación, no por amor, ¿cierto? No por amor de mi nombre, ¿no es cierto? Así que el Señor Jesús le da el siguiente consejo, versículo 5, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, noten eso de recuerda, eso de recuerda nos evoca nos da a entender o nos quiere dar a entender una situación de introspección. O sea, hacer un alto, despertar del hechizo y decir, oye, para, ¿en qué estoy ahora? ¿Cuánto mirar para atrás y ver cuánto me ha alejado del fundamento? ¿Para dónde me he ido? Parece que me he distraído con las luces y con los comentarios y con las cosas y me he apartado de la firme plataforma, me he apartado de lo sencillo, me he apartado de lo que realmente importa, ¿verdad? Así que recuerda, dice, recuerda. Sería importante nosotros también que hiciéramos esa introspección, recordar de dónde hemos salido, de dónde el Señor nos ha sacado y de cuántas nos ha librado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Notan? Bueno, la iglesia de Éfeso no era una iglesia perfecta. Y se acuerdan que les hablé de que el Cordero tiene las estrellas en su mano, en su diestra. Están en su poder. Pero cuando nosotros nos separamos de la vid, ¿verdad? Como buenos pámpanos, nos separamos de la vid o nos desconectamos de la vid o dejamos de alimentarnos o nutrirnos de la vid, evidentemente nosotros nos apartamos, nosotros caímos, ¿no es cierto? La caída no solamente dice relación con caída en el pecado, no, caer simplemente es separarse, caer de la mano del Cordero que nos tiene en su mano. Caer, separarnos, salir del sitial, salir del lugar seguro, salir de la zona de confort, ¿vale? Caer. Estando en la gracia, hemos caído de la gracia, ¿no es cierto? Eso de caer tiene mucha simbología, tiene mucho simbolismo, ¿verdad? Recuerdan Lucifer, ¿no es cierto? Que también cayó. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tenemos que identificar dónde está el error, dónde está el problema. Identificarlo, confesarlo, enmendarlo en la medida de lo posible. Corregir el camino. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Muy interesante eso, a mí me gusta mucho eso. Si ustedes van a 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3:9, vamos para allá. 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las palabras recuerda, por tanto, de dónde has caído, nos lleva efectivamente a proceder al arrepentimiento una vez, o es el sentimiento o el proceder natural
y lógico que debería seguir a la identificación del error o el problema. Nosotros recordamos de dónde hemos caído, dónde está el problema, iniciamos el proceso espiritual que corresponde, ¿no es cierto? Un reconocimiento, un arrepentimiento, una petición de perdón, disfrutar del perdón, de la paz que Dios nos da y continuar nuestra senda, ¿vale? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Sé pues celoso, dice en otro versículo, y arrepiéntete. Celoso dice relación con estar preocupado, ¿cierto? De no tener pecados inconfesos. Y dice de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete, ¿no? Nosotros sabemos que el arrepentimiento es dolor por el pecado, ¿verdad? Hay un deseo sincero por el mal cometido y un deseo honesto de nunca más volverlo a cometer. Nunca más, eso queda en el pasado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, busquemos anhelosamente la experiencia espiritual que tuvimos en nuestro primer amor, nuestro primer encuentro, cuando recién nos relacionábamos con Jesús, cuando vivíamos en una vida nueva, cuando todo era novedad de vida, cuando todo era un descubrimiento hermoso y para nosotros era un gozo leer cada pasaje de la Escritura y lo abrazábamos de todo corazón, ¿verdad? El primer amor, cuando uno anda por la calle, ¿cierto? Distraído, solamente pensando en aquel que amamos, ¿no es cierto? Volver al primer amor. Hemos dejado nuestro primer amor de lado para empezar a acariciar otras cosas. Estamos siendo infieles o adúlteros. Volvamos al primer amor. Arrepentámonos de ese adulterio, de esa infidelidad, de ese engaño, ¿no es cierto? De ese descuido y volvamos otra vez a revivir la llama, la pasión, el primer amor, a reconciliarnos con nuestro verdadero y único amor que es Jesús, ¿verdad? Y haz las primeras obras. Recordemos esos momentos cuando recién nosotros estábamos dando nuestros primeros pasos en la fe, ¿se acuerdan ustedes? Qué lindo, ¿verdad? Yo hasta el día de hoy me acuerdo incluso hasta los aromas, se me vienen a la mente las personas, hermanos que fueron parte de ese proceso. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Buenas noches, Gina. Dice entonces, y haz las primeras obras, pues si no, y acá pongan mucha atención porque viene algo trascendente. Esto que viene acá dice relación con el juicio, con un juicio investigativo, y que es algo que está descrito en muchas parábolas del Señor Jesús, comenzando desde, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de la cena de bodas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, dice, haz las primeras obras, estoy en Apocalipsis 2:5, y pues si no, vendré pronto a ti. Noten eso de vendré. ¿No les suena a ustedes eso de vendré pronto a ti? ¿Se acuerdan ustedes de Mateo 24:50? Vamos para allá. En Mateo 24:50, y a modo de ejemplo solamente, pero estos textos son sumamente conocidos y ustedes pueden relacionarlo con otros. Pero en Mateo, pero solamente un botón. En Mateo 24:50 dice, noten, vendrá el Señor de aquel siervo. ¿Se dan cuenta que el Señor vendrá, aparecerá en algún momento y sorprenderá a muchos? ¿Se acuerdan ustedes de esa expresión de que el ladrón vendrá en la noche? ¿Cierto? Una cosa repentina, ¿cierto? Que sorprenderá a algunos haciendo lo que Dios ha ordenado y a otros siendo infieles. Vendrá. Eso nos está hablando de una escena de juicio que sorprenderá a muchos en infidelidad. Si ustedes analizan el contexto de Mateo 24 del 45 al 51, Mateo 24 del 45 al 51 está hablando del siervo fiel y prudente. ¿Y se acuerdan que también analizamos sobre el siervo infiel? Bueno, el versículo
50 advierte respecto a la conducta de unos y otros: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Notaron? Cuando ustedes leen en Mateo 24, 38, Mateo 24, 38, porque como en los días antes del diluvio estaban estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, totalmente distraídos y absortos, hasta el día, ¿notaron? Ese de hasta el día quiere decir vendrá, cuando el Señor viene en su etapa de juicio. Hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Vale? Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Claro, cuando el Señor viene o vendrá, ¿no es cierto? Para aquellos que son sorprendidos faltos o en infidelidad o distraídos como los antediluvianos, pues son cogidos por sorpresa como ladrón en la noche. Pero los que están atentos y son sorprendidos haciendo la voluntad de Dios, esos no son sorprendidos como ladrón. Ellos son hallados justos, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes del texto de Apocalipsis 20, creo que es, donde dice: el que es justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío? ¿Se acuerdan de ese texto? Bueno, eso también denota una etapa de sorpresiva en el sentido de juicio, donde se es evaluada el testimonio y la vida de una persona y puede ser sorprendida en infidelidad o fidelidad. Entonces, cuando hablamos en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 2:5, Apocalipsis 2:5, cuando dice ahí: haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Notaron? O sea, iniciemos pronto el proceso de recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, enmienda tu situación antes que yo venga sobre ti y te sorprenda, ¿no es cierto?, haciendo mal. ¿Okay? Por lo tanto, mientras antes posible, pongámonos a cuenta. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, cosa que cuando el Señor venga no te sorprenda como ladrón. Acá dice: pues si no, vendré pronto a ti. Interesante que dice pronto, vendré pronto a ti. Parece que la retribución contra los desobedientes no se tarda, es rápida. Por eso nosotros hablamos que el juicio de los vivos es un proceso rapidísimo. Rapidísimo. Acá dice: vendré pronto a ti. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Si somos sorprendidos faltos, es decir, que no recordamos de dónde hemos caído y no nos hemos arrepentido. ¿Qué va a suceder cuando el Señor venga pronto sobre nosotros? Si nos encuentran en una situación desfavorable, dice el texto: y quitaré tu candelero de su lugar. Wow. Quitaré su candelero de su lugar. ¿Qué simbolizaba el candelero? Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los mensajeros. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
el que es hallado en una situación desfavorable, cuando su Señor venga, la sentencia será o la consecuencia de esa situación será que se le quitará tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido, ¿notaron? A aquellos que son encontrados faltos, se les quita el candelero, pero el candelero representa una iglesia. Son 7 candeleros, son 7 iglesias. ¿Qué cosa se quita entonces? ¿Una iglesia se nos quita? ¿Se nos quita una iglesia? ¿Cómo podríamos interpretar eso? No sé si me están entendiendo, ¿ah? Lamentablemente, como yo no tengo un intercambio de voz con ustedes, pues no puedo saber si me están entendiendo o no. Pero yo no sé si me están siguiendo la idea. A aquellos que son encontrados faltos, que no pasaron por el proceso de recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Quien no realiza ese proceso, dice que vendré pronto a ti. Escena de juicio, investigación. Y como consecuencia, quitaré tu candelero de tu lugar. Quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Cómo podemos interpretar esto? Si Apocalipsis 1:20 dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, que quitaré tu candelero. ¿Nos va a quitar una iglesia? ¿Cómo es eso? ¿Saben cómo podemos interpretar eso? ¿Saben cómo podemos interpretarlo? Si yo me equivoco, con mucho cariño, yo les pido a ustedes que me corrijan. Mándenme un mensaje y me digan, Walter, te equivocaste porque esa no es la interpretación. ¿Vale? Pero yo le voy a decir cómo se puede interpretar eso, de que si no pasamos por ese proceso de arrepentimiento y somos sorprendidos cuando el Señor venga pronto sobre nosotros, dice que va a quitar nuestro candelero, dice, y no dice candeleros en plural, dice, quitaré tu candelero de su lugar, candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué nos va a quitar un candelero? Pero candelero significa iglesia. Cada candelero, dice, es una iglesia, porque dice acá, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, cada candelero representa una iglesia. En este caso, Éfeso. Quitaré tu candelero, o sea, quitaré la iglesia de Éfeso. ¿Sabe cómo se interpreta eso? Aquellos que son sorprendidos sin arrepentimiento son quitados de la iglesia. Son quitados de la iglesia. Recuerden que las 7 iglesias, los 7 candeleros están en las manos de Jesús. Y el llamado es, recuerda por tanto de dónde has caído. Has caído. Por lo tanto, si yo recuerdo y hago las primeras obras y me arrepiento, vuelvo a ser restaurado y vuelvo a la iglesia, al seno de la iglesia. Pero si yo no paso por ese proceso, ¿cómo me quedo? Caído. Entiendan que Jesús le está haciendo un llamado al arrepentimiento a alguien que ha caído. Acuérdense, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré sobre ti y quitaré tu candelabro. O sea que si el que ha caído, el que hace una introspección y se encuentra que en cierto aspecto está caído y no se arrepiente, dice que va a ser quitado tu candelero. Eso significa que es desarraigado de la iglesia. No es contado como parte de la iglesia. Esa podríamos llamarla en la defraternización de Dios. Ahí Dios nos borra.
en un proceso de juicio, él dice, este no es parte. Eso es quitar el candelero, quiere decir que nos separa para siempre de la iglesia, porque hemos sido hallados faltos en el juicio investigativo. Eso es. ¿Vale? Versículo 6. Pero tienes esto: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, ya habíamos hablado ya de estos nicolaitas, ¿cierto? Las cuales yo también aborrezco. Claro, el Señor Jesús aborrece la obra de los nicolaitas, que son el precedente de los gnósticos, ¿cierto? Históricamente se ha entendido que los famosos nicolaitas, bueno, se le atribuye, yo lo dije esto en la clase pasada, se le atribuye a un tal Nicolás, obispo de Antioquía, ¿no es cierto?, por allá a fines del siglo I, y que había sido contaminado, había adquirido ideas gnósticas, ¿no es cierto? Y después siguieron los famosos gnósticos, ¿no es cierto?, liderados por un tal Cerinto, en fin, y parte de las doctrinas que tenían esto era simplemente diluir la divinidad. Ellos atacaban la divinidad, ¿cierto? Atacaban sobre todo la naturaleza de Cristo, ¿cierto? Su divinidad era atacada. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Esto es fantástico, porque vuelve a repetir algo que había dicho en el versículo 2, Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras. El 6 dice, pero tienes esto, ¿no es cierto? Rescata algo valorable de la iglesia de Éfeso. Versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, que se describe o se intenta identificar a los enemigos de la sana doctrina? Y el Señor Jesús le llama los malos. Y le sigue diciendo a la iglesia de Éfeso, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, ¿quiénes son estos malos y mentirosos? Los nicolaitas, es decir, herejes, todos aquellos que pretendían ser cristianos, ser seguidores de Jesús, y sin embargo su doctrina era una doctrina engañosa. Históricamente hemos identificado a esto con los gnósticos. Versículo 6, entonces, Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y luego el versículo 7 nos dice, el que tiene oído, oiga. O sea, el que tiene la disposición de hacer caso, de tomar para sí estas palabras, ponga atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Quiero señalar algo siguiente, y con esto voy terminando. Bueno, vamos a profundizar después con el tema de los nicolaitas, porque más adelante también son nombrados los nicolaitas. Vamos a ver de qué se trata eso. Pero quiero señalarles algo, y con esto voy terminando. Noten que el versículo 7 dice lo siguiente, el que tiene, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerden que cada iglesia simbólicamente tiene un espíritu, porque son 7 espíritus. ¿Se acuerdan eso? Los 7 espíritus de Dios, ¿cierto? Y cada iglesia es guiada por el Espíritu, ¿vale? Y acá el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Déjenme decir una cosa, aquellos que en el juicio investigativo son hallados faltos o sin arrepentimiento, dice el texto que se quitará el candelabro, se quitará tu candelabro de su lugar, su candelero de su lugar. Ustedes saben cuál es el pecado imperdonable, ¿verdad? El pecado imperdonable es aquel
que llega como consecuencia del constante rechazo a la voz del Espíritu Santo, que habla la conciencia. Cuando dice el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Bueno, ¿quién es el que nos convence de pecado? ¿Quién es el que nos trae a la mente los errores, los pecados y las faltas para que nos arrepintamos de ellos? ¿Quién es el que pone en nuestro corazón, ¿no es cierto?, el sentido de responsabilidad, de culpabilidad, de que hemos pecado, que somos pecadores, que somos transgresores? El Espíritu Santo nos convence de nuestra propia situación ante Dios. Pero también hay una parte que hace el ser humano, que es recuerda de dónde has caído. Y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no es cierto?, en ese proceso. Bueno, cuando nosotros no recordamos o recordamos, pero no procedemos a arrepentirnos de nuestros pecados, lo que estamos haciendo es resistir al Espíritu Santo y lo vamos ofendiendo, lo vamos entristeciendo al Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo simplemente se retira. Por eso que eso está simbolizado por quitaré tu candelero. El candelero es un portaluz. Ya no somos parte de la iglesia, ya el Espíritu Santo no es arrepentimiento. Todos aquellos que han resistido el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento son desarraigados. El que tiene oído, oiga. ¿Oiga a quién? Bueno, yo le pregunto a todos los que me están escuchando acá, ¿tienen oído ustedes? Sí. ¿A quién tenemos que oír? Dice acá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, a todos nosotros. Bueno, quienes son hallados faltos porque no recordaron de dónde habían caído ni se arrepintieron, ellos no escucharon la voz del Espíritu para arrepentirse. Por eso que es quitado el candelero de su lugar. Son desarraigados de la iglesia sin la presencia del Espíritu, porque lo han ofendido. Por eso el consejo de Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga. ¿A quién? La voz del Espíritu Santo que habla a la conciencia. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, evidentemente, el pecado en su vida, el que venciere su naturaleza caída, le daré a comer del árbol de la vida. ¡Qué maravilloso! Si ustedes van a Apocalipsis 22:2, porque el árbol de la vida ustedes saben que está o estará, o sea, estaba y volverá a estar, o está, mejor dicho. El árbol de la vida está en medio del paraíso. Vamos a Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2. A ver si ustedes van para allá. Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Qué hermoso! Lo único que tenemos que hacer para gozar del árbol de... Y ya que tenemos oídos, oír la voz del Espíritu. Aquellos que lo hagan comerán del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Pero aquellos que no oigan la voz del Espíritu, que no se arrepienten y son hallados faltos, se le quitará el candelero de su lugar. Serán desarraigados de la iglesia, no tendrán la presencia del Espíritu Santo, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 23:43, con eso terminamos. Lucas 23:43.
Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás... No, está mal escrito eso, está mal leído. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está. Ok. Aquí Jesús le está dirigiendo una promesa maravillosa a uno de los ladrones que estaban crucificados junto a él. Y le dice entonces, Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Dios promete a aquellos que escuchan la voz del Espíritu, recuerdan de dónde han caído y se arrepienten y hacen las primeras obras, vuelven al fundamento, a la verdad histórica, apostólica, primitiva, a la sana doctrina, comerán del árbol de la vida y donde está, dice, Jesús mismo paseándose ahí en el paraíso. Estaremos con Él y podremos para nosotros. ¿Eh? Qué maravilla, ¿verdad? Saludos a Sergio, gran amigo. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá hoy día, ¿vale? Vamos a dejar hasta acá hoy día. Mañana nos correspondería estudiar el mensaje a Esmirna. ¡Wow! Eso va a estar impresionante, porque seguimos avanzando en esta experiencia de la iglesia a través de la historia, ¿ya? Entonces, hemos estudiado sencillamente, básicamente, de manera concisa, el mensaje a la iglesia de Éfeso y mañana, Dios mediante, vamos a estudiar el mensaje a Esmirna. Así que los espero a todos sin falta, ¿vale? Conéctense y voy a estar con ustedes juntos para que analicemos estos textos. Vamos a orar ahora. Bendito Señor y Padre, gracias en esta noche maravillosa que nos has dado para estudiar tu palabra. Hemos terminado de analizar la hermosa carta que le has dirigido a la iglesia de Éfeso y a nosotros también. Padre, te ruego por aquellos que han escuchado este tema, que puedan haber aclarado muchas inquietudes y por sobre todo haber fortalecido su fe y haber adquirido una motivación maravillosa para seguir estudiando. Gracias por aquellos que han estado presentes, por Gina, por Mónica, César, Anita, tantos amigos que están por acá. Permite, Señor, que mañana podamos encontrarnos nuevamente para seguir escudriñando este maravilloso libro de Apocalipsis. Gracias por tu Espíritu Santo y ayúdanos a poder recordar de dónde hemos caído, hacer las primeras obras y arrepentirnos de todo corazón. Pon en nuestro corazón la disposición de escuchar la voz del Espíritu que nos convence de todo pecado y toda maldad. Te lo agradecemos y te lo solicitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta acá. Yo estoy con una alergia un poquito fuerte, pero bueno, ustedes ya me conocen, ya me perdonan. Cualquier consulta o duda, acuérdense por el chat, ahí estamos conectando, atento a las redes sociales porque yo estoy publicando cositas, ¿ya? Así que seguimos mañana con Apocalipsis. Gracias por acompañarme, muchas gracias por su apoyo, aquellos que me están brindando su apoyo, muchas gracias, que hacen posible mi trabajo. Saludos, Gina, chica súper poderosa ya. Ya vamos a estar juntos, nos vamos a encontrar por allá y vamos a hacer algo bonito. Bendiciones. Que un día volverá a ser, que todos los ríos debes animar. Oh, 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 oh.